En este video hablaremos sobre el conflicto armado interno o, como muchos lo conocen, el terrorismo que se vivió en el Perú entre los años 1980 al 2000, una época llena de dolor, miedo, muertes y desapariciones, en donde los grupos subversivos Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, liderado por Víctor Polay Campos, se levantaron en contra del Estado peruano, sin importarles bañar de sangre al país. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este conflicto ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana, en el cual, lamentablemente, las regiones más pobres del Perú, como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, fueron también las más golpeadas durante estas 2 largas décadas. En Perú siempre hubo una lógica de confrontación, falta de cultura y falta de democracia. Dos de las causas principales fueron que Abimael Guzmán tomó una decisión política en la cual quería hacer invisible la lucha armada, y otra fue que querían orientar en una ideología en la cual ellos no solo estaban buscando el poder, sino también querían retomar las banderas de un comunismo universal. Otro factor de este fenómeno violentista fue la discriminación, el racismo y la exclusión social. Una de las guerras internas que se dio en Ayacucho, un lugar tan pobre, fue debido a eso, a una pobreza, y que el Estado abandonó totalmente a toda esta gente. El Estado abandonó la educación, frustrando las perspectivas de progreso nacional. Hola, mi nombre es Giovanni y a continuación escucharemos un testimonio terrorista de Antonio de la Rúa, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos hablando de finales de los 80, inicios de los 90 más o menos, donde en San Marcos, a San Marcos lo consideraban una de las cunas del terrorismo ideológico. En facultades tales como sociales o letras, entre otras, abundaban siempre pequeños grupos que generalmente eran revoltosos ideológicos. Ellos tenían pensamientos marxistas, así se hacían llamar, marxistas, lenistas. Y era común que en muchas paredes de la facultad, uno podía apreciar todavía las marcas de lo que había sido el terrorismo de los 80. Marcas en tinta roja de la hoz y el martillo, el cual pues a uno que no conocía mucho de esos temas los hacía estremecer. También alumnos antiguos me contaban de cómo era cuando uno de repente estaba en una clase y de pronto entraban personas encapuchadas, asusando y avivando vítores a favor de Abimael Guzmán. O sea, en otras palabras, la universidad, la Facultad de Letras Sociales habían sido tomadas por este tipo de elementos que afortunadamente, creo en mi opinión, gracias al gobierno del presidente Alberto Fujimori, que hubo una intervención militar, muchos de estos elementos subversivos fueron aplacados. Hola, mi nombre es Adriana Vargas y yo haré 2 entrevistas a 2 personas sobre experiencias relacionadas con el terrorismo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa María Vargas Flores. ¿Y cuál es su experiencia relacionada con el terrorismo? En 1986 el terrorismo aquí en el Perú era muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión iba a una clínica, había un tratamiento y bajaban 3 señores y dispararon a uno. Ahí empezaba el toque de queda a las 6 de la tarde y cuando yo vi que ese señor disparó, me asomé a una pared y los otros pasaron como si, con la forma más normal, como si nada hubiera pasado. ¿Y qué es lo que sintió después de esta experiencia? Mucho miedo, temor, desconfianza de todas las personas que estaban a mi alrededor, porque uno no sabía si eran terroristas, eran protestantes, había mucha desconfianza, no había libertad para ningún ciudadano. Mi nombre es Daniel Castro. Yo nací en el año 1980. He vivido en los años 80 la experiencia del terrorismo.
¿Cuál fue mi experiencia relacionada con el terrorismo? Cuando yo tenía 6 años iba a comprar de madrugada querosene y un día salíamos con mi hermana a las 4 de la mañana. Nosotros vivimos por la urbanización Progreso y quedaba cerca el Ministerio de Transportes y Comunicación. Los terroristas de Sendero Luminoso dinamitaron el edificio y mataron mucha gente, tiraron propaganda terrorista. Esa vez mi experiencia fue bastante de terror, de temor, porque no sabía dónde escapar. Al ver cómo los terroristas mataban a las personas y también los terroristas dinamitaban y no tenían piedad por las personas. ¿Cómo me sentí después de lo sucedido? Tuve mucho pánico, inseguridad, no quería salir a las calles y mucho menos tampoco quería saber del terrorismo, porque el pánico que me había generado era temor, ansiedad y sobre todo inseguridad para no poder tener y confiar en las personas que veía en las calles. Durante el conflicto armado interno del Perú entre los años 1980 y 2000, los derechos de los campesinos, quechohablantes y las personas más pobres fueron despreciados por el Estado peruano, siendo estos compatriotas víctimas de crímenes de lesa humanidad. Como podemos escuchar en los testimonios sobre la lucha interna en el Perú, el proceso de violencia por parte del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, contra el Estado peruano se manifestó mediante ataques terroristas contra edificios gubernamentales, ejecuciones en las calles, coches bomba, causando a la población miedo y desconfianza. Asimismo, Sendero Luminoso buscó captar e instruir principales simpatizantes en las universidades para transmitir su ideología, aprovechando que muchos de los estudiantes eran provincianos emergentes. Sin duda, para Sendero Luminoso esto representó un semillero para captar principales militantes que estaban disconformes con el sistema y que buscaba el mito del progreso. Finalmente, el conflicto armado interno del Perú tuvo como cifra de víctimas fatales aproximadamente 69.280 personas, superando el número de pérdidas humanas en guerras externas y guerras civiles.